y entramos en el capítulo 36. En este capítulo consideraremos los aspectos siguientes. Las ofrendas son entregadas a los trabajadores. La liberalidad del pueblo es suspendida. Las cortinas, la cubierta, el velo interior y el velo para la puerta. Este capítulo nos trae una vez más a las instrucciones dadas en cuanto al tabernáculo. Las instrucciones tienen mucha importancia porque el tabernáculo es el retrato del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Lo revela a Él. Leamos el primer versículo de este capítulo 36 de Éxodo. Así pues, Bezaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Aquí vemos que un gran número de hombres se ocuparon en la construcción del tabernáculo. Ahora el encargado era Bezaleel. Sigamos adelante y leamos el versículo 2 de Éxodo 36. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Note usted que aquí hay algo que es muy importante y esencial en la obra del Señor. Si es que usted está sirviendo de mala gana al Señor, no le sirva así. Dios no puede usar esa clase de actitud. Los que están construyendo el tabernáculo son hombres que están grabando unos muebles bellos que van a ser usados en la adoración del Señor. Esto no es para ellos simplemente una tarea. Ellos no están pendientes siempre de la hora de salida. No son miembros de ningún sindicato. No trabajan solamente durante ciertas horas de la semana y luego paran. No están construyendo el tabernáculo porque están obligados a trabajar. Durante los años pasados habían servido como esclavos y ahora una vez más están trabajando como si fueran esclavos, pero esta vez trabajan porque quieren trabajar de su propia voluntad. Note usted que sirven de buena gana, y esa, amigo oyente, es la manera en la cual nosotros debemos servir al Señor. Una vez un predicador joven dijo a otro predicador más anciano: «A mí me gusta el ministerio, pero no me gusta predicar». Ante tal declaración, el predicador anciano le aconsejó salir del ministerio, porque el ministerio no es el lugar para el hombre a quien no le gusta mucho estudiar la palabra de Dios. Si un predicador no puede cumplir su trabajo con entusiasmo, ni predicar con entusiasmo, entonces no debe estar en el ministerio. Hay predicadores que van al púlpito a predicar, y qué batallar, qué esfuerzo, pero qué falta de entusiasmo. Amigo oyente, si usted no puede predicar, ni servir al Señor con energía, con vigor y con vitalidad, no predique. Dios no quiere el servicio de aquellos que preferirían más bien hacer otra cosa. Fíjese usted que Bezaleel se precipita a toda prisa. ¿Se dirige acaso a un juego de fútbol, o a un juego de béisbol, o a alguna fiesta? No, amigo oyente, Bezaleel va a trabajar para el Señor. Al llegar al próximo domingo, si los creyentes asistieran a la iglesia llenos de entusiasmo, todo el pueblo pronto asistiría para ver lo que está pasando en la iglesia. Tendríamos un verdadero avivamiento. La obra de Dios debe ser hecha con gozo y con felicidad. Debemos servirle con alegría. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos capítulo 14 versículo 5, «Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente». Así, amigo oyente, es como debemos servir al Señor. Debemos estar plenamente convencidos de que le estamos sirviendo porque queremos servirle y porque estamos ansiosos de agradarle. Una vez más, en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, Pablo dice: «Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio». Pablo anhelaba predicar el Evangelio. Aquellos 300 hombres de Gedeón no doblaron sus rodillas para beber las aguas. Bebieron llevando el agua con la mano a sus bocas y siempre velando. Ellos decían: «¿Dónde están aquellos madianitas? Queremos derrotarlos». El relato se encuentra en Jueces capítulo 7, versículos 5 al 7. Esta es la clase de entusiasmo que nos hace falta hoy en día en la iglesia, amigo oyente. Nos quedamos atollados con demasiados santos muertos, y quiero decir que están muertos ya antes de ser sepultados. Leamos ahora los versículos 3 al 5 de Éxodo 36. «Y tomaron de delante de Moisés
toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Este es el único lugar de que hay constancia que sepamos donde se hizo necesario pedirle al pueblo que dejara de ofrendar. Ofrendaron muchísimo más de lo que era necesario para construir y amueblar el tabernáculo. Nunca antes hemos oído hablar de una ofrenda así como esta. Fue en realidad un milagro. Veamos ahora el versículo 6. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Moisés les exige a los israelitas que no ofrenden más, y las ofrendas tuvieron que ser suspendidas porque ya habían traído lo suficiente. Esto de veras es asombroso, a la luz del hecho de que los israelitas acababan de salir de la esclavitud. Nunca antes habían poseído nada, y ahora que disfrutaban de estas riquezas, es de esperarse que no estarían tan dispuestos a regalarlas. Sin embargo, ofrendaron generosa y gozosamente y con entusiasmo a su Dios. Cualquier cosa que hagamos por Dios, debemos hacerla así de esta manera. Así es como Dios quiere que la hagamos. Dios quiere que ofrendemos gozosamente. Hace años hubo un lema que se leía así, dad hasta que os duela. Y Dios dice, si duele, no des. Y amigo oyente, su adoración a Dios y también el ofrendar deben ser ejecutados con verdadero gozo. Aquí en este capítulo parece que vamos repasando los detalles en cuanto a los muebles y una parte del tabernáculo. Parece una repetición, pero note usted que antes nos fue dado el dibujo para el tabernáculo y que ahora llegamos a la ejecución misma del trabajo. No tan solo necesitamos el dibujo y los materiales, sino también el trabajo. Están ahora empezando el trabajo aquí en este capítulo. Leamos el versículo 8 de este capítulo 36 de Éxodo. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. Estas cortinas cubrían todo el tabernáculo. Era la cubierta que ponían primero en los muebles cuando salían en marcha a través del desierto. Era el cerco de afuera. Este lino torcido habla de la justicia de Cristo, habla de su carácter y de su obra, habla de la justicia que Él provee para que podamos ser vestidos para así pararnos ante la presencia de Dios. Lo importante que debemos notar aquí es que Cristo es suficiente para suplir nuestras necesidades. Es poderoso para salvarnos, es poderoso para liberarnos y es poderoso para guardarnos. Y pasamos ahora a las tablas y las basas. Las cortinas de pelo de cabra, la cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y las tablas y las basas también hablan de la persona de Cristo de una u otra manera. Ahora, la longitud del tabernáculo era de 30 codos, y su anchura de 10 codos, con 10 codos de altura. Era hecho de madera de acacia, y las tablas eran cubiertas de oro por todos lados. Las tablas tenían 1,5 codos de ancho. En la marcha por el desierto, estas tablas pesaban muchísimo. Todos los muebles eran llevados en los hombros de los sacerdotes de la tribu de Leví. Las tablas de oro estaban en posición vertical, pero cada una tenía ciertas basas que encajaban en basas de plata, y todo el tabernáculo reposaba sobre plata. La plata significa la redención. El tabernáculo estaba unido por barras. Ciertos anillos habían sido instalados en cada tabla, y cuando era levantado, estas varas se ajustaban y unían el tabernáculo. Era una construcción muy compacta. Y pasamos ahora al aspecto de los velos. El tabernáculo tenía un velo interior que separaba el tabernáculo principal en 2 compartimientos. El compartimiento pequeño era el lugar santísimo, y el más grande era el lugar santo. Luego había el atrio, y alrededor de este un cerco que tenía 5 codos de altura, 100 codos de largo y 50 codos de ancho. Todo hecho de lino torcido. Todo lo que había en el tabernáculo describe alguna parte de la persona o la obra del Señor Jesucristo. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 36 de Éxodo.